Si pueden acompañarme en su palabra en el libro de Lucas capítulo 1 y saltamos al libro de Lucas capítulo 24. Aquí leemos primero del versículo 1. Quizás yo quiero que le demos seguimiento en el día de hoy a la palabra, porque el tema del día de hoy es la resurrección, y desde que comenzamos esta mañana tuvimos una apertura muy hermosa a cargo de nuestra hermana Patricia, hablando de la resurrección, de el por qué nuestro Señor había resucitado y lo que había hecho en nuestras vidas. Y yo voy a entrar y a salir, pero en la misma resurrección, sin cambiar el tópico de ella. Pero voy a utilizar capítulos y libros de la Biblia que yo quiero que me den seguimiento para que podamos estar en un momento determinado en un mismo pensar en el Señor. Por eso le digo, en el capítulo 1 del libro de Lucas, y luego del 1 al 4, y luego vamos al 24, del 1 al 12. Dice la palabra del Eterno, la leemos con respeto y con reverencia. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Padre, enséñanos en tu palabra como tú quieres que seamos instruidos, en el nombre de Cristo Jesús. Lucas estudió, buscó el origen de todas las cosas. No fue un apóstol que anduvo con Jesús, pero se dedicó a aprender la palabra, a escudriñarla, a ver cuál era el origen de ella. Y dice en el libro 24, capítulo 24, ¿por qué tomamos en el libro de Lucas? Habiendo podido tomar a Mateo, habiendo podido tomar a Juan. Lucas, estos hombres estuvieron allí. Él dijo que indagó sobre aquellos que estuvieron presentes, mirando de cerca y caminando con el Señor. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. No me está mencionando ninguna mujer. Juan, Marcos, Mateo están mencionando cada una de mujeres que fueron las que tuvieron el privilegio de llegar primero y ver que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, no está hablando todavía de mujeres, no está mencionando a nadie, está diciendo que ellas estaban perplejas. Dice: y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Otros están mencionando los ángeles del Señor cuando vino el estruendo y se removió la piedra. Dice: y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Todavía había incredulidad, y lo vamos a ver más adelante en el mensaje. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Otros dicen que Juan y Pedro corrieron y que Juan había llegado primero. Podíamos denotar a lo mejor que Juan gozaba mejor salud, que Pedro estaba más joven. Es un pensar que podemos decir. No estoy afirmando esto. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
Muchos de los escritores dicen que cuando Pedro vio los lienzos, y cuando los lienzos que estaban allí, habían quedado los lienzos solo en forma de un cuerpo humano. Los lienzos puestos en aquel lugar. ¿Saben por qué? Porque ya nuestro Cristo resucitado tenía otra capacidad. No era aquel hombre que vino a la tierra. Y entonces, la clave de esta resurrección es la primicia del que se entregó por nosotros. Si leemos en Isaías 53, conoceremos muy bien lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Pero es bueno ver el currículum de aquellos que llegan a los lugares tan altos, porque muchas veces no conocemos cómo es la vida hacia el ascenso, sino que vemos el ascenso de la persona, el lugar que ha alcanzado, pero no vemos la trayectoria. Y entonces ahí en nuestro corazón se contamina, nuestra mente se contamina, los pensamientos que hemos hablado en esta semana, últimas 2 semanas de ellos, se contaminan, porque no estamos viendo el trabajo ni la proyección de Dios trabajando en cada ser humano. El avión, todo el mundo cuando quiere viajar de un lugar a otro toma un avión. Yo me monto en el avión y yo me voy aquí de un lugar a otro, me voy allá de un lugar a otro. Pero nadie sabe los inconvenientes que tiene que pasar el piloto y la nave. El avión sube, pero antes de estabilizarse tiene que romper con situaciones como del peso, los vientos, la velocidad, para llegar a estar en un vuelo tranquilo y seguro y mantener una velocidad firme y continua, constante. Pero allí en la cruz del Calvario se produjo el cambio total para nuestras vidas, para la victoria, para la libertad y para la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos brinda. ¿Cuántos lo creen? Esto no es un mensaje en el día de hoy para que los pelos se nos paren, ni para que nosotros demos un brinco y rompamos el techo, ni hagamos nada parecido. Esto es un mensaje para que nosotros en el día de hoy sepamos lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces tomamos a la ligera las cosas de las cuales nosotros recibimos. Yo el día pasado, ayer en la mañana, yo meditaba y me sentía muy mal en mi tiempo de oración. Pero yo decía y daba gracias al Señor. Yo decía: Señor, yo doy gracias por lo que tú has hecho en mí. Yo debo ser agradecido solamente con saber que tú me trajiste de la muerte a la vida. Amén. Recordemos lo que dice el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Era una maldición muy grande, pero Cristo no renunció a ella para darnos la victoria y la libertad. Antes de la crucifixión, todos estábamos bajo la maldición de la ley. Todos éramos transgresores, todos éramos violadores de la ley. Sodoma, Gomorra, nuestros pensamientos negativos, todas esas cosas nos llevaban a la crucifixión, nos llevaban a estar bajo la maldición que habla Gálatas 3:13. Pero recordemos aquel campeón del Gólgota en la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2 versículo 14, y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, las clavó públicamente en la cruz y triunfó sobre ellas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Cristo resucitado, el que fue allí al madero, al que tomó cada latigazo, cada ofensa, y la hizo suya para darnos libertad. Y podemos ver a Isaías, podemos ver a la resurrección honor, podemos ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo manifiesta 700 años antes en el libro de Isaías capítulo 53. Por eso le digo que me sigan, porque he tomado a Lucas, he tomado a Gálatas y he tomado a Colosenses, pero todas se relacionan, todas y cada una, con el trabajo de nuestro Señor Jesucristo hacia camino a la cruz y su resurrección. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hace una pregunta, ¿verdad? Al parecer
era ignorado lo que decía, poca credibilidad para con el profeta. Lo que había sido revelado no era creído, y esto tuvo que ver con la palabra del llamamiento de Isaías en el capítulo 6. Dios le puso una palabra a Isaías. Tú la vas a hablar al pueblo, el pueblo no la va a creer, va a haber incredulidad en el pueblo. Y Dios había asignado este trabajo al profeta. Todo el que está gozando de una vida de deleites y de placeres no va a hacer caso de este llamado, de este anuncio. Todo el que va a pasar por esa trayectoria de dolor y angustia no hace caso. Usted le puede hablar y no entiende. Porque el que está en gozo y está en la plenitud no va a hacer caso de lo que viene, porque él dirá: yo estoy bien económicamente, puedo hacer frente a ciertas situaciones que se me presenten. Pero nadie hacía caso al mensaje de la cruz 700 años antes. Todo el pueblo estaba bebiendo y gozando. La incredulidad que permanecía en el día de ayer, aún en nuestros días la estamos viviendo. Sí, la estamos viviendo. Porque Dios no trabaja a la forma de nosotros, Dios trabaja a su forma. Cuando nosotros vamos al médico, nosotros no podemos pensar que si vamos al médico a sentarnos en una consulta por alguna situación que podamos tener, que Dios nos libre, el médico nos va a recetar los remedios caseros que nos hacía la abuela y que hacían en casa. El médico nos va a dar un recetario y nos va a poner esto para lo otro, y cada tantas horas usted se toma esto, y tantas horas, tanto por tantos días, por X día, etcétera, etcétera. Así es Dios en nuestras vidas. Dios no trabaja como nosotros queremos que Él trabaje. Él trabaja a la manera de Dios. Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué misericordioso es nuestro Señor, ¿verdad que sí? Nos bendijo y nos dio de su amor. Y estamos en una cultura en el día de hoy donde se celebra la semana mayor. Y en vez de coger el tiempo para meditar en esta época, en este hecho tan trascendental en la historia de la humanidad, de un Cristo que fue dejado, maltratado y herido por nosotros, nos vamos y tomamos carretera. Y hay prohibiciones de bebida. Y la gente dice: si hay prohibiciones, yo me abastezco antes. Como mi esposa, uno en el supermercado dice: no, tú vas a comprar el chiquito, compra el grandote que va mucha mujer. Espero que tú compres el grandote cuando te llegue la hora en que la gente ha tomado este tiempo como que es algo de gozarse y de no viendo que los días son malos. Orar sin cesar. Debemos de abandonar esas viejas costumbres que hay en nosotros. Mientras un grupo escogemos venir a la iglesia a orar, a escuchar un mensaje, medio mundo, usted lo ve ahorita a partir de las 2 de la tarde cuando comienza el carreteo, que yo no sé a qué hora van a llegar a su casa. Hoy se van a romper todos los parámetros del toque de queda, porque si se transita hasta las 10 con ese carreteo, llegarán a su casa mañana por la mañana. Porque tampoco la gente prevé nada. La gente no sale el día antes, no, la gente se goza hasta el último fondito de la botella. Y si es necesario, rompen la botella para recoger fondo. Porque así es la gente, así es el dominicano, así es el pueblo. Pero no se acuerda de aquel realmente. En estos días que ha tenido de asueto de la Semana Mayor, se ha encargado mucho de comer mucha habichuela con dulce y beber mucho, de parrandear. Y lo mínimo que han hecho es doblar su rodilla y venir ante el Señor a orar y decirle: Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor derramado. Gracias porque tú fuiste en esa cruz del Calvario y tú entregaste la vida por cada uno de nosotros. Y lo hiciste por los míos también. Porque yo debo ser agradecido, porque lo que Dios ha hecho por mí, lo ha hecho por los míos también. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová significa que Dios seguirá guardándonos a cada uno de nosotros y guardando lo que vengan después. Debemos pensar en todas esas cosas. Dice
Que Dios tenga misericordia de aquellos que andan sin norte y sin rumbo de Dios en estos días y en estos tiempos. Dice que como raíz de tierra seca, dice la palabra en Isaías 53, es decir, que ya no tenía descendencia. Como raíz de tierra seca, ya no tenía descendencia, se había roto ese linaje con David. Ya no estaban en posición de príncipes, ya no estaban en posición de reinado, ya estaban en posición de campesinos, de gente normales, de gente pobre y en necesidad. Eso es una raíz de tierra seca. Ya no se esparce, ya no corre. Y así estaba. Nuestro Señor era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, no lo estimamos, vino a sufrir y a pasar las penurias. Él era el escogido para ese momento. Leímos Juan 3:16. Como Dios al mundo, amó Dios al mundo. Y yo me recuerdo cuando leo la historia, cuando leo la palabra, en Juan 8, capítulo 6, dice que cuando los guardias y los sacerdotes fueron a buscar a Jesús, le preguntaron, ahí estaba quién, Judas con él, ¿quién es Jesús? Él dice, yo soy. Y había tanto poder en ese hombre. Había power en él. Era un hombre preparado para lo que venía allá. Y dijo, yo soy. Y dice la palabra que ellos retrocedieron y cayeron en tierra, porque habitaba en él ese deseo gozoso de que aunque había un temor tan grande, porque tuvo miedo, sí tuvo miedo. Recordemos la palabra en el libro de Mateo 26:39. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Tuvo ese momento con los discípulos. Le dijo, velad y orad. Le estaba enseñando. Y dice que él se había apartado como al tiro de una piedra. Y allí estaba en la presencia del Eterno orando. Y dice que su sudor eran como gotas de sangre. Había un momento de nerviosismo. Yo no sé cuánto se le ha alterado el sistema nervioso alguna vez en la vida, que no tienen como sitio y no tienen paz. Y están acostados y dicen, pero Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? Y te para y camina, te bebe un vasito de agua, pero como que te sientes agitado, como que hay algo dentro de ti que no te deja tranquilo. Es un estado de nervio constante internamente. No está funcionando bien el sistema. Pero el Señor está allí postrado en una condición de dolor y angustia desesperante. Dice que Jesús habló y dijo a Pedro, mete. Cuando vinieron a prenderlo, recordemos que vino un siervo de los que vinieron a prenderlo, que se llamaba Marcos. Se levantó Pedro, dice la palabra en el libro de Juan, que sacó la espada y le cortó la oreja derecha. Y él le dijo, guarda tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha asignado no la he yo de beber. Estaba preparado. Estaba tembloroso, estaba angustiado, pero sabía que había un programa que cumplir y que de ese programa dependía la libertad, la victoria y la vida eterna. Y no se echó atrás en ningún momento. No se echó atrás, no hubo pero en él. Simplemente, pasa de mí esta copa si es tu voluntad. Lo dijo 3 veces. Yo me imagino que el Señor en ese momento dice, si yo paso la copa de ti, ¿sabe qué va a pasar? El diablo tendrá la victoria. No, Señor, no la tendrá. ¿Sabe qué, Padre? Sí, ¿sabe qué? Si yo paso de ti esta copa, no vas a poder salvar a ninguno de los que están aquí, a los que yo te he entregado. No, Señor, yo sigo hacia adelante. Y la tercera vez volvió y lo dijo y le dice al Señor, ¿sabes qué? Eso estoy yo diciéndolo. ¿Sabes qué? Si yo paso de ti esta copa, la humanidad no podrá ser salva. No, Señor, yo iré. Yo iré, lo haré. Es mi compromiso. Dice la palabra en Isaías 53 aún, cargó nuestras enfermedades, sufrió dolores, le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos curados. Ustedes vieron ese versículo de Isaías 53, tan sustancioso. Dice, cargó nuestras enfermedades. Hoy en día podemos clamar a un Dios todopoderoso, un Cristo resucitado, que sane nuestras dolencias. Él es Jehová Rafa. Dice, sufrió nuestros dolores. O sea, no solamente curó nuestras enfermedades, las llevó encima, sino que nuestros dolores, todo tipo de dolor y angustia, Él la llevó. Le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. El que cae abatido en una batalla, en una guerra, pierde. Pero el haber caído abatido y molido en esa batalla fue para una victoria. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Dice, por nuestros pecados Él fue molido. El castigo de nuestra paz. Usted puede respirar paz y vivir en paz en el día de hoy. Dice, no, pero eso no fue para mí, eso fue en aquel tiempo. Y hoy no sigue todavía su sangre derramándose en aquella cruz, sigue todavía. Y no sigue en el día de hoy liberando y libertando a los oprimidos. Dejó su palabra. Aquellos 2000 y pico de años atrás, donde venció en la cruz del Calvario, hoy todavía podemos hablar de eso. Y podemos recibir la victoria y saber que obtendremos una vida eterna en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Hijo cargó sobre Él la ira que era de Dios para nosotros. El Padre derramó su ira en el Hijo por nuestras rebeliones. Ese pecado malvado que aún llevamos dentro y que no queremos soltarlo. Ese orgullo, esa ira, ese enojo, esa maldad. Toda esa pecaminosidad que habita aún en nosotros, Él la llevó sobre nosotros. Y la ira de su Padre fue sobre de Él. Aplastante. Por eso cuando muchas veces, en todas las ocasiones, que vemos que nuestro hermano imparte la Santa Cena, vemos parece que Él se traslada en ese momento y sufre ese oprobio de nuestro Señor. Es que no es fácil. Yo no sé cuánto han visto la película que más se ha asemejado de la crucifixión, y ver cómo lo maltrataron, cómo lo hirieron. Todas esas cosas que pasó nuestro Señor en ese momento de dolor. Es prestar su cuerpo, prestar su espalda para que fuera cada golpe de nuestro pecado fuera sobre su cuerpo. Dice la palabra que no hay mejor cosa que un amigo da la vida por su amigo, ¿verdad? Pero yo me he preguntado miles de veces, en muchas ocasiones, ¿quién se atrevería a poner su cuerpo en aflicción y dura servidumbre para ser lacerado y maltratado por aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo? Una sola vez y por todas. Ya no más. Ya no más. Ya no necesitamos eso, porque Él fue el campeón del Gólgota. Él fue el campeón ante todos aquellos que lo llevaron en oprobio. ¿Y por quién ustedes creen que hizo Cristo eso? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y lo hizo por amor. Por eso nosotros debemos abandonar esas actitudes que nosotros tenemos muchas veces, esa salida, esos pensamientos. ¿Saben por qué? Como decía el pastor ahorita, cuando el pastor habla de Satanás, al cual reprendo en el nombre de Jesucristo, ¿saben por qué? Porque él puede entrar en la mente y tomar el control y mover las cosas internamente. Porque nosotros, cuando le damos esa legalidad, Él puede hacerlo. Cuando nos ve arrogantes, cuando nos ve petulantes, cuando nos ve con tanta altivez, nos tiene que derribar y echar al piso. Y Dios hace así, dice: ya cambiaste, hijo mío, ahora levántate, te limpio y sigue tu camino. Recuérdate que a quien Dios hijo fui yo, no fuiste tú. Amén.
Dice que todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí hay una parte que me recuerda cuando dice que él cargó todo eso. Aquí hay una parte que me recuerda cuando dice: el pastor será herido y las ovejas serán dispersas. Todo el mundo se mandó corriendo. Pedro lo negó 3 veces. Y Pedro había hecho una confesión tan guapa, tan varonil, tan machista. En un momento determinado le dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo y hasta la mujer. Pedro, bájale 4 rayitas, como dicen por ahí los muchachos en el día de hoy. Bájale 4. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y en una de las descripciones que da la palabra, que comenzaron a decirle: mira, yo como que tú andas con ellos. No, yo no lo conozco. Y después se va para otro lado y se está calentando la mano. Mira, pero yo te he visto andar con... No, yo no lo conozco. Y después de repente se le aparece uno y dice: sí, pero mira, si tú andabas con ellos, porque tu forma de hablar a ti te delata, Pedro. Y comenzó Pedro a decir: y a decir toda se volvió al viejo hombre Pedro. ¿Sabe por qué? Hirieron al pastor de las ovejas y todos corrieron dispersas. No hubo uno que se quedara. Era una palabra que había establecido por Dios para que se cumpliera la palabra. Dice que cuando yo veo la barba de mi vecino arder, yo no pongo la mía en remojo. No, el hombre ya se va. Ya se va y deja la casa, porque si se coge fuego. ¿Cuántos han visto un brillo cogiendo fuego? Ese brillo de Navidad que la gente... ese brillo, cuando usted ve la barba del vecino con un brillo cogiendo fuego, mire, usted no le da tiempo a los bomberos. Ábrase, porque no le va a dar tiempo. Pero dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 2, que ninguno de los que tú me diste yo los perdí. Solamente el hijo de perdición. Y todo el mundo se pregunta: ¿y por qué cogieron a Judas? ¿Por qué cogieron a Judas? No, porque Judas te dejó escoger. Porque en el corazón de nosotros, de la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Y Judas estaba ahí y era el hijo de perdición, y fue el escogido para que se cumpliera la escritura, como pasó con el faraón, porque tenía un mal corazón. Tenía un corazón dañado. Tenía un corazón que estaba fuera de lo que Dios había establecido. Dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y aquí vemos todo lo que se estaba fraguando para nuestro Maestro, para nuestro Señor y Salvador, 700 años antes. Aquí estamos viendo todo lo que había pasado. Y cuánta gente hay hoy en día que aún se alía con otros para hacer maldades. Nuestro Señor Jesucristo, por eso yo digo, el campeón del Gólgota, fue un campeón. ¿Cómo llega el apresamiento? ¿A través de quién? De uno que metía la mano con él en el plato. Judas. Comía con el maestro, andaba con el maestro, era el contable, llevaba la bolsa del dinero y siempre estaba en rojo el balance con Judas. ¿Y por qué se va a comprar un perfume tan caro? ¿Y por qué se va a hacer esto? Por la economía no alcanzaba con Judas. El maestro no lo sabía, sí lo sabía. Ese era un traidor. Luego no pudo aguantar el peso en su conciencia. Por eso debemos actuar con conciencia limpia, porque después el peso de nuestra conciencia no nos permite vivir tranquilos. Nos golpea constantemente. Cuando hacemos algo mal, que sabemos que está fuera de los parámetros que Dios ha establecido, nos golpea constantemente. Porque servimos a un Dios que nada está fuera de su esfera. Servimos a un Dios poderoso que nada se le escapa, absolutamente nada. Creemos que la historia va a pasar y que vamos a estar en el cielo. No, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Que nos vamos, gloria a Dios, nos vamos todos. Hay tiempo para arreglar las cosas. Pero esa resurrección no fue en balde.
Esa crucifixión no fue de balde. Ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo pasó en esas penurias no fue de balde. El Señor le va a dar una promesa. El Señor va a enviar a su Hijo a sufrir. Y luego comamos y bebamos, que mañana moriremos y todos vamos al cielo. Así no fue. Así no fue. Así no es. Y así no será. Dice el titular de Primera Plana. Dice: Pilatos interroga a Jesús cuando prenden al maestro. Ese momento del yo soy. Todos caen a tierra, pero agarran y llevan al maestro. Lo llevan donde Anás y Caifás. Pero dice que cuando lo llevan ante Pilatos, esa mujer de Pilatos tiene unos sueños y dice: mira, ten cuidado con ese hombre, porque yo he tenido unos sueños que me han perturbado con este hombre, que me han traído delante de ti. Y Pilatos entra y habla con el Señor y comienza a interrogarlo. Y hace preguntas, pero Pilato estaba maravillado de la forma en que el Señor le respondía. Señores, es que usted cree que es fácil ante una situación de presión allá afuera, la gente arengando: crucifícale, crucifícale, mátenlo, que muera. Palabras de maldición, ridiculizaciones, escupiéndolo. Señores, ¿quién tiene el coraje para aguantar esas cosas en el día de hoy? Solo el Maestro, que fue a la cruz del Calvario para entregar su vida por nosotros, tuvo el valor y el coraje de hacer lo que él hizo. Pilato se había quedado maravillado con él. Pero dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dejaron pasar la oportunidad del pan de vida, del pan de verdad. La palabra dice: nadie viene al Padre sino es a través de mí. No hay un intermedio, no hay Moisés, no hay Abraham, no hay María, no hay Pablo, no hay Apolo, no hay nadie, es Cristo. Solo Cristo. Y el poder de su nombre. Fíjense, ¿quién es Jesús? Soy yo. Yo soy. Todos cayeron a tierra con el poder y la autoridad de su nombre. Dice que siempre se acostumbraba a soltar a un villano en el tiempo de la Pascua. Y los sacerdotes y los ancianos se habían puesto de acuerdo. Miren qué paradoja tiene la vida. Los saduceos y los fariseos, ellos no se llevaban entre sí. Uno creía en la resurrección y en los ángeles, otros no lo creían. Pero para acabar con la vida del maestro se pusieron de acuerdo. ¿Qué paradoja tiene la vida? Dice la palabra: anduvieran todos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero tú crees en la resurrección y tú crees en los ángeles. Y el otro no cree, y el otro anda abandonado y en la vida no entiende nada de eso y todavía no lo cree. Y tú vas a entregar al maestro el pan de vida, que vino para darte vida a ti. Entonces corrieron la voz entre el pueblo para que dijeran: que lo azoten, que lo crucifiquen, que muera. Corrieron la voz los sacerdotes y la gente le hizo caso al rumor que salió corriendo. Se regó por la plaza, se regó por todos los lugares. Y cuando ya Cristo estaba allá, que había ido allá, ya estaba decidida la muerte, porque los que estaban abajo habían decidido presionar al de arriba para que tomara esa decisión. Por eso dice que enmudeció, fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Porque ya él sabía que la copa estaba determinada a bebérsela. Y aquellos hombres sanguinarios que lo maltrataron decidieron escoger a un hombre sedicioso, que no respetaba la autoridad, que no le importaba absolutamente a nada ni a nadie, y en su agenda tenía un homicidio también en su carpeta. No solamente era sedicioso, sino que también era un homicida. Yo no sé cuándo han logrado ver cuando presentan esa escena de Barrabás y del Señor. Cómo presentan a Barrabás, todo andrajoso, los dientes deshechos, un hombre que llevaba una vida totalmente. Y usted dice: no, porque Dios dice que de lo vil del mundo escogió Dios para menospreciar a los sabios. Sí, es cierto, pero cambiaron a nuestro Señor por hombres pecadores, por
por hombres que no tenían valor alguno dentro de la sociedad. Mataron el pan de la vida. Mataron al Cristo glorificado. Mataron, no el Cristo glorificado, mataron a nuestro Señor Jesucristo antes de ser glorificado. Mataron al que traía la verdad y la vida eterna. Aquel que había proclamado las buenas nuevas. Aquel que había enseñado todo para la gente. Quien había dado todo, se había despojado de todo. No tenía necesidad, no andaba con grandes cantidades de ropa, ni zapatos Gucci, ni Paco Rabanne, ni carteras, ni correas de ningún tipo. Andaba simplemente con una ropa, porque la palabra dice que las mujeres que estaban al servicio de él, yo me imagino que eran las mujeres que también tenían a cargo lavar la ropa del maestro, y no andaba con muchas cosas arriba, porque cuando lo siguieron, él dijo: el hombre no tiene, los animales tienen guarida, pero el Hijo de Dios no tiene donde ni siquiera recostar la cabeza. Fue toda una enseñanza del maestro en todo tiempo. Dice en dos ocasiones que Jesús había anunciado su muerte. Y yo me imagino de una gente que todavía estaba anunciando su muerte. Estaba tan campante y gozoso, predicando todavía cosas que aún no había terminado en su trayecto de lo que Dios había puesto en él para predicar. Pero él sabía que se iba a morir. Él sabía que muerte iba a sufrir. Y en un momento determinado dice que se angustiaron. Que se angustiaron los apóstoles, los discípulos se angustiaron. ¿Por qué se angustiaron? Por lo mismo que vimos en el libro del capítulo 24 de Lucas. Se angustiaron porque cuando fueron las mujeres a darle las buenas nuevas, ellos no lo creían. Por eso estaban angustiados, porque ellos todavía no creían en la resurrección. Quizás por eso se le dio la oportunidad a las mujeres de ver primero el día temprano en la mañana, que fueron a llevar las especias aromáticas, pero ya habían ungido al Señor para su sepultura. Aquella mujer que derramó ese perfume carísimo delante de él, ya lo había unido para su sepultura. Todo fue diferente para el maestro. Había una sepultura preparada para el maestro. Era nueva, era sin uso. Gloria a Dios que tuvo un lugar de reposo su cuerpo nuevo, porque cuando nació no hubo lugar en el mesón, no hubo lugar en el hotel para recibirlos. Fueron recibidos como en una cueva, en un lugar donde había más animales. Fueron llevados a un lugar donde había más animales allí. Y usted se imagina a nuestro Señor entre el medio de los olores, un bebecito acabado de nacer, que vino al mundo para sufrir, para tener dolor, angustia, desesperación. ¿Cuántas cosas pasó? Y nosotros muchas veces nos cuesta pensar en todo el proceso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces debemos pensar, cuando vamos a hacer cualquier cosa que no es agradable a Dios, pensar en ese momento de la crucifixión. Ah, no, Cristo fue resucitado y todo se acabó. Sí, Cristo fue resucitado. Gloria a Él. Por eso estamos hoy respirando todavía. Pero ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el currículo? Esto que estamos mirando aquí. Dice Eclesiastés 4:4. Mientras Jesús anunciaba su muerte, la envidia en el trabajo que iba haciendo de sus perseguidores y angustiadores se acrecentaba más dentro de ellos, porque ellos no pudieron prenderlo en los momentos que querían, no pudieron en un momento obligatorio, un momento de necesidad, no pudieron venir delante de nuestro Señor y prenderlo, llevarlo y hacer lo que ellos querían, porque había mucho pueblo que todavía creía y que creía en las enseñanzas del Señor. ¿Quién te envió? No, si ustedes me dicen cómo fue el evangelio de Juan, el bautismo de Juan, de quién vino, de quién es, se callaron. El Señor los confrontaba con argumentos. Pero dice la palabra en el libro de Eclesiastés 4:4: no hay cosa que cause más envidia que el trabajo y la excelencia de obras contra el prójimo. El trabajo bien hecho y la excelencia de obras.
No hay cosa que cause más envidia. Pilato sabía que por envidia habían llevado al Señor Jesucristo a crucificarle y pedían su muerte. Y aunque a ellos no les era permitido, oigan lo que hicieron. A nosotros no se nos permite dar muerte. ¿Qué hicieron? Lo sacaron de la jurisdicción y lo llevaron a otro lugar que sí podían darle muerte. Pero ellos mismos eran los culpables de que le dieron muerte al Señor. Aunque lo hubiesen movido de jurisdicción, el corazón y el pensamiento de los que lo llevaron a otro lugar para matarlo era el mismo. Solo había cambiado la jurisdicción, el lugar donde lo iban a matar. El lugar y la concepción de aquellos que tenían en su mente matarlo eran los culpables de ese asesinato. Por eso dijeron: sea la sangre de este justo sobre nosotros. Y todavía están sufriendo. Por eso nosotros tenemos esperanza de esa vida eterna. Juan 2:19 dice: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuán grande confusión envió sobre sus adversarios. Estaba hablando del templo de su cuerpo y ellos dijeron: 46 años tomó hacer este templo y tú dices que en 3 días lo vas a construir. Estaban tan perdidos porque estaban pensando en lo material. Y cuando nosotros solamente pensamos en lo material, vamos a actuar y a pensar y a vivir en lo material. No vamos a pensar en aquellas moradas eternas que nosotros tenemos, que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para nosotros. Había una conexión tan grande de Dios con su Padre. Si el Señor hubiese estado pensando en lo material, ¿cuál habría sido el fin? Habría aceptado todo lo que Satanás le propuso. Y cayendo en el libro de Lucas capítulo 4, veamos los intentos que le ofreció Satanás en lo material a nuestro Señor Jesucristo. 1. No solo de pan vivirá el hombre. Esas fueron las respuestas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cada vez que el acusador fue con una propuesta, como fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí fue atacado, ahí fue el diablo el cual reprendemos a hacer de la de él. Pero le dijo el Señor: no solo de pan vivirá el hombre. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Muchos dicen que había unas piedras en el desierto que parecían hogazas como la que ellos comían. Y en ese momento determinado le dijo: dile a esa piedra que se conviertan en pan. ¿Tú tienes hambre? Rompe el proceso. ¿Cuántas veces nos acerca el enemigo a nosotros para que rompamos el proceso? El propósito que nosotros nos hemos creado para alcanzar una meta. ¿Cuántas veces el enemigo no quiere achicarlo para que tú no llegues a la meta? ¿Cuántas veces quiere tronchar el camino? Y cuando no lo rompe y tenemos una nueva oportunidad en el Señor por su resurrección, porque pagó nuestros pecados, por eso tenemos esa oportunidad en Cristo. Y le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Esos argumentos de Cristo contra los argumentos de Satanás fueron todos y cada uno derribados en sus pretensiones. Lo que Él le planteaba, ese mundo que el enemigo plantea, pero solamente ese es un mundo ficticio y de mentira. Porque cuando la gente cede, ha entregado. Por eso muchas veces dicen: mire, se vendió su alma al diablo, al cual reprendo en el nombre de Jesucristo. Y el número 3 le dice: al Señor tu Dios no tentarás. Porque le dice: tírate, haz lo que tú quieras. Es tu Dios, es tu Señor. Al Señor tu Dios no tentarás. Por eso dice la palabra que nosotros debemos estar preparados contra toda hazaña del enemigo, para que pueda huir de nosotros. Tenemos que tener los argumentos de la palabra. Esa muerte, esa crucifixión y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida debe servirnos para que nosotros podamos tener las armaduras correctas en el momento necesario para poder tener los argumentos con que derribar al enemigo. Dice la palabra, recordemos que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos un Cristo glorificado. Y ya terminando, dice que cuando habla de la resurrección, en ese momento tan hermoso,
ya nuestro Padre, nuestro Señor resucitado, después de haber pasado ese tiempo, se ciñen muchas ideas, muchos pensamientos de dónde estuvo Cristo esos 3 días. Serían buenos que lo buscaran y lo estudiaran, porque hay muchos pensamientos de gente que ha escrito de dónde estuvo Cristo en esos 3 días. Pero estuvo en el espíritu, porque ya su cuerpo estaba en una tumba. Pero ¿dónde estuvo su espíritu esos 3 días? Pedro nos habla, Pedro nos dice que estuvo en esos lugares predicando a los espíritus encarcelados, pero podemos entender que fue allá esos espíritus encarcelados y le demostró la victoria que nuestro Señor Jesucristo tuvo sobre la muerte. Dice que cuando lo mortal debe convertirse en inmortal, lo corruptible en incorruptible, y cuando se hayan cumplido esas palabras, cuando se haya cumplido todo eso, se dirá: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nuestro Señor Jesucristo no está allí. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Aquellos 2 que iban camino de Emaús, ese lugar, camino hacia Palestina, el Señor se metió en medio de ellos y comenzó a reconvenir con ellos y a hablar. Y en ese momento que hablaba con ellos, sus ojos dice que todavía estaban cerrados, pero le estaba hablando a un resucitado, le estaba hablando de las Escrituras. Ellos le dijeron: quédate con nosotros y come con nosotros. Y él se sentó a la mesa con ellos, partió el pan, le abrió los ojos y se fue. Y dice que tuvo 40 días con los discípulos y con todos aquellos que estuvieron con él. Y luego viene su ascensión. Y ellos decían, no pudieron aguantar y decían: no ardía en nuestros corazones cuando nos hablaba de las Escrituras. No nos arde a nosotros en nuestros corazones cuando nos hablan de las Escrituras. No nos arde en nuestros corazones cuando hay una bonita adoración y una bonita alabanza que nos lleva a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los momentos especiales que tenemos que tomar en nuestras vidas para entender que nuestro Cristo ha resucitado. Tenemos un Dios poderoso, el que nunca ha perdido una batalla. Así es. Y ya cerrando, me gustaría leer con ustedes en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Del 12 al 23. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y eso es lo que nos espera a nosotros. Y eso es lo que podemos ver. En el momento en que el Señor Jesucristo dijo: lava sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está hablándole a Dios, al que estaba juzgándolo en ese momento.
Miren la separación que hubo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le está diciendo no al padre, le está diciendo al juzgador, ¿por qué me has abandonado? El padre tuvo que retirar la mirada para que se cumpliera lo que había dicho en Juan 3:16. Y todo lo propio, la maldad, la ira de Dios fue sobre su hijo, aplastándolo. Pero cuando ya habló y dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, fue la victoria más grande. El infierno supo quién era el Cristo crucificado. Vio un hombre que vino a la vida a sufrir, pero se llevó la victoria porque los aplastó. Los aplastó y nos dio la victoria. Y hoy podemos decir que vivimos en victoria porque nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte allá en la cruz del Calvario. Y como digo Colosenses 2:14, los anuló toda esa acta contraria que había contra nosotros y nos dio la victoria. Muchas grandes tumbas de grandes hombres en todo el mundo son visitadas porque albergan hombres grandes que en su tiempo hicieron cosas grandes. Pero la de nuestro maestro está vacía, porque la grandeza de nuestro Señor Jesucristo fue que venció la muerte. Y la piedra no fue removida para que Cristo saliera. Ya tenía poder y autoridad para desintegrar su cuerpo, entrar y salir cuantas veces él quisiera, presentarse y ausentarse. Ya podía hacerlo porque era el Cristo glorificado. Pero abrieron la tumba, removieron la piedra para que pudieran ver que Cristo había resucitado. Y hoy podemos decir que podemos contar con que cumplió su labor. Cuando dice la palabra que el velo se rasgó en dos, ¿saben qué oportunidad fue esa? Fue para que nosotros pudiéramos ver, ya no entrar delante del Padre a través de un sacerdote que anualmente venía a llevar las cargas del pueblo y la carga de él. El velo se rasgó en dos para decir: ya usted puede entrar a la presencia del Padre en intimidad conmigo. Por eso yo he muerto y he resucitado. Viva Cristo y viva su palabra en el nombre de Jesús.